Estamos ya a pocas clases para finalizar nuestro semestre. Nos queda la de hoy, ¿verdad? 23, la del 30 de abril y la de 7 de mayo y el 13 de mayo, ¿verdad? O sea que incluyendo esta clase nos quedan entonces 4 clases para poder finalizar. Entonces, quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra clase, esperando que todos hayan tenido una bonita Semana Santa, que hayan disfrutado al máximo de sus actividades cotidianas, hayan disfrutado en compañía de la familia, hayan estado bien, ¿verdad? Mucho mejor si de repente tuvieron algunos momentos de reflexión, algunos momentos en la búsqueda de la paz, la tranquilidad y el buen estar. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar entonces con nuestras clases el día de hoy. Primero, preguntarles si todos están asignados al curso de estadística inferencial y a los otros cursos. Recordarles que, si no estoy mal, hoy es el último día para la asignación. Quien no lo ha hecho, el día de hoy es el único día que tiene para hacerlo. Caso contrario, pues se quedará sin hacer su asignación y por lo tanto todo lo que esté haciendo hasta el momento pues no tendrá validez, porque si usted no se asigna a los cursos no va a tener certeza de que usted sacó el curso, no va a tener prácticamente la aprobación correspondiente, ¿verdad? Desde la Facultad de Humanidades. Entonces, recordarles que deben de asignarse. No sé si alguno no se ha asignado, alguien tiene algún problema. El otro día creo que un compañero me preguntó, le indiqué que el licenciado Gabriel González es quien hace esos reportes si algún estudiante por alguna razón no se puede asignar, ¿verdad?, al curso respectivamente. Entonces, ese sería el primer punto, ¿verdad? Recordarles de la asignación de cursos, recordarles que es fundamental, es indispensable que usted se asigne. Si usted no se asigna, lamentablemente, entonces no va a tener su crédito aprobado, porque en el sistema no va a aparecer como que no sacó el curso, ¿verdad? Entonces es necesario que siempre lo tomen en cuenta para poder avanzar. Seguidamente, también recordarles que, si se dan cuenta en el cronograma, hoy tendríamos que estar viendo, si no a más tardar la otra semana, tendríamos que estar viendo el informe del proyecto de investigación y el informe del proyecto de extensión. Quiero recordarles que el informe o el proyecto de investigación tiene una ponderación de 20, ¿ya? En todos los cursos. Y el proyecto de extensión también tiene una ponderación de 10. Eso significa que son 30 puntos los que vamos a tomar en cuenta para esos dos proyectos. Desde el principio del semestre se les indicó, y además que ustedes ya saben que cada semestre debemos de hacer un proyecto de investigación y un proyecto de extensión. Ambos proyectos los podemos hacer de manera individual o de manera grupal. Pero yo creo que en el caso de ustedes se ha hecho en forma general. Yo quisiera saber si hay algún avance en relación a este proyecto. ¿Alguien me puede dar alguna información? ¿Alguien quiere comentar cómo estamos en este sentido con este proyecto? ¿Ya se ejecutó? ¿Todavía se está ejecutando? ¿Está en proceso? ¿Para cuándo va a estar el informe? ¿Alguien quiere darme alguna información?
Nadie, no. Bueno, primero, no sé si me escuchan. ¿Alguien me puede responder si me escucha? No, gracias. Muy amable. Creí que estaba hablando solo. Pero bueno, si me están escuchando, qué bien. Bueno, si nadie me quiere dar información, voy a tomar en cuenta que no hay avances, que no se está haciendo nada y de plano, en ese sentido también. Sí, diga. Sí, bueno, señor María Elisa. Philip, buen día. Para comentarles, o comentarle, mejor dicho, que nosotros, en el caso del proyecto de la extensión, pues ya tenemos fecha para poder entregar el informe y tener como una revisión general en el grupo antes de enviárselo a los licenciados. Muy bien, ¿cuál será esa fecha? El 6 de mayo. 6 de mayo, correcto. Muy bien, entonces el 6 de mayo, el 7 nos estarán... Diga, compañero Santiago. Justamente pues yo tengo, no duda, sino hay una situación en cuanto al proyecto de investigación. Nosotros por grupo estamos realizando uno enfocado a educación. ¿Aplica para su curso? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, claro. Ah, bueno, no, de repente, Sí. pues ahí a veces, bueno, no mencionamos, ¿va? Pero a veces nos piden de diferentes temas y pues ahí nos confundimos mucho. Yo creo que desde un principio pues nos dijeron de que el proyecto de extensión iba a tener validez para los 5 cursos, igual el de investigación, siempre y cuando pues, va a esté enfocado en un tema que tenga relación con el curso. Y en este caso, pues yo creo que los 4 grupos de compañeros estamos realizando el proyecto de investigación enfocado a educación. Correcto. Así es. Entonces, ese es válido toda vez que tenga todos los elementos respectivos, ¿verdad? Hemos acordado a nivel de docentes que pues hay un encargado en cada una de las secciones para ver que se vaya desarrollando. Aquí con ustedes, pues no soy el encargado, pero como parte del curso también tengo esa obligación de recordarles que hay que elaborarlo, que hay que terminarlo, que en la plataforma están los lineamientos, ¿verdad? La estructura de qué es lo que debe de llevar ese informe final, tanto del proyecto de investigación como el de extensión. Ahí no hay ningún problema, compañero Santiago. Entonces, si son 4 grupos, van a ser 4 proyectos de investigación, 4 proyectos de extensión, ¿verdad? Así entiendo, Santiago. Es general. Excelente, muy bien, excelente. Bueno, entonces yo creo que ahí estamos en esa parte y hablamos del avance de los proyectos de investigación y de extensión. Solicitarles que avancemos estos días porque a veces lo dejamos al final y las fechas, los días se nos van de manera inmediata, de manera rápida y al final no entregamos las cosas por hacerlas a la carrera. Entonces es necesario tomarse el tiempo. Ahorita estamos en buen tiempo, ¿verdad? Afortunadamente, pues tuvimos 2 semanas para poder avanzar, 2 semanas en las cuales, pues, tuvimos el tiempo para poder definir estos aspectos y poderlos concretar el 6, 7 de mayo, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos fechas para entregar zona, para entregar nota final, y no nos podemos atrasar porque debemos de revisar el proyecto con tiempo. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar del bloque de aprendizaje 4, que es el que tenemos pendiente, ¿verdad? El bloque de aprendizaje 4, si se dan cuenta o si ya vieron y le dan seguimiento
al programa y al cronograma del semestre. El día de hoy dice que debemos de iniciar a trabajar lo que es la distribución de probabilidades. Esa es la unidad, el bloque de aprendizaje que vamos a iniciar el día de hoy. Entonces voy a compartirles la presentación en este momento. Me indican si ven la pantalla, por favor, que les estoy presentando. Buenos días, Nick, sí se puede ver. Muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces inicio con esta temática que es la distribución de probabilidades, ¿sí? El día de hoy voy a dar las generalidades de la distribución de probabilidades, luego voy a facilitar una actividad que se va a realizar en grupo y que también ya tengo los grupos de trabajo para darles a conocer después de esta pequeña presentación. Cuando hablamos de distribución de probabilidades, bueno, ya vimos qué es una probabilidad, ya vimos que hay varios tipos de probabilidades, ya trabajamos ejercicios con los distintos tipos de probabilidades. Hay una probabilidad de éxito o una probabilidad con éxito y fracaso, o una probabilidad con 2 eventos, en fin, una probabilidad empírica. Son varios los temas que ya vimos sobre probabilidades. Aquí seguimos entonces con las probabilidades. Una distribución de probabilidad es una tabla en la cual se presentan los resultados de un experimento. Si se dieron cuenta cuando abordé la probabilidad empírica, ahí, previo a resolver algunos ejercicios, teníamos la tabla de los experimentos o de las veces que se han observado ciertos elementos, ¿verdad? De acuerdo a lo que se pide en los ejercicios. Entonces, una distribución es similar a eso, es una tabla en la cual se presentan los resultados de un experimento. O sea, en ese experimento podemos observar los elementos de un espacio muestral, obviamente con sus respectivas probabilidades. Una distribución de probabilidad, entonces, es aquella que permite establecer toda la gama de resultados probables de ocurrir en un experimento determinado, es decir, describe la probabilidad de que un evento se realice en el futuro. Esa es la razón de las probabilidades, la predicción, ¿verdad? Determinar, ver qué podría suceder si se hicieran estas acciones. ¿Qué podría pasar si pasaran estas condiciones? Y en base a la probabilidad se han proyectado los negocios, el incremento, el éxito o el fracaso de los negocios. Los empresarios, la gente financiera, trabaja con probabilidades. Pero esas probabilidades las proyectan de acuerdo a las observaciones realizadas, de acuerdo a la tabla de observaciones realizadas. Si nosotros quisiéramos hacer una probabilidad sobre el COVID-19, quisiéramos ver qué probabilidad hay de infecciones de aquí a junio, tendríamos que tener la tabla de observaciones de abril a enero del presente año. Entonces ahí podemos decir si va a la alza o va a la baja, ¿sí? Entonces, la probabilidad también tiene cierto sesgo, ¿verdad? Cierto porcentaje de error. Por eso se llama probabilidad, probablemente pase. Pero al tomar en cuenta las observaciones, al tomar en cuenta una cierta muestra, podemos decir que hay un buen porcentaje de éxito.
Para eso tenemos que ver, tomar en cuenta variables. Hemos hablado de variables, pero ¿qué es una variable? Seguimos diciendo entonces que la variable o una variable es la cantidad o es el resultado de un experimento que por azar puede suponer distintos valores. Entonces, hablamos de una variable aleatoria. ¿Qué es una variable aleatoria? Es aquella que toma un conjunto de valores numéricos asociados a los resultados de nuestra búsqueda que produce un proceso aleatorio. Entonces, esa es una variable. Decíamos en el curso anterior que una variable es una característica de un estudio, ¿verdad? Esa es una variable. Entonces, aleatoria, cuando hablamos de aleatoria es que puede ser al azar tomar una muestra sin determinar a quién, ¿verdad? Si hay 10 elementos en la muestra, cualquiera de los 10 puede tomarse como muestra. No se está buscando características, sino los 10 tienen las mismas condiciones de ser parte de ese estudio. Tenemos dos tipos de variables aleatorias: la variable aleatoria discreta y la variable aleatoria continua. Son los dos tipos de variables que tenemos. La variable aleatoria discreta se le denomina variable porque puede tomar diferentes valores. Aleatoria, porque el valor tomado es totalmente al azar, y discreta porque solo puede tomar valores enteros y un número finito de ellos. Entonces, en este sentido, una variable aleatoria discreta es aquella en donde el valor es un número entero y finito. Es decir, o es 5, o es 6, o es 9, o es 100. Pero no podemos decir que es 1.5, porque entonces ya no es discreto, ya es continuo. ¿Ya? Discreto va a ser siempre entonces que sea un número entero. Que sea un número entero. Finito porque también no puede ser cantidades enormes, sino ya no puede dar un resultado que se espera, ¿verdad?, en el estudio estadístico. X le vamos a dar, siempre va a ser X el símbolo que le vamos a dar a la variable. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos. X es igual a la variable que nos define el número de burbujas por envase de vidrio que son generados en un proceso dado. Bueno, ahí está la variable en forma descriptiva. Pero ya la variable en forma numérica diríamos que X es igual a 0, o X es igual a 1, o X es igual a 2, a 3, a 4, a 5, etcétera, etcétera, burbujas por envase. ¿Sí? Entonces, ambos ejemplos son los mismos, solo que uno está en forma descriptiva y ya la otra está en forma numérica, ¿verdad? El siguiente ejemplo dice que X es igual a la variable que nos define el número de productos defectuosos en un lote de 25 productos. Entonces, en forma numérica podríamos decir que X es igual a 0, es igual a 1, es igual a 2, es igual a 3, es igual a 5, igual a 10, igual a 20, igual a 24 o igual a 25. Productos defectuosos en un lote, ¿verdad? Entonces, ahí ya asignamos el valor de X. X puede ser 1, puede ser 20, puede ser 24, puede ser 25. Ese va a ser el valor de X. Otro ejemplo de esta variable aleatoria discreta es que X es igual a la variable que nos define el número de alumnos
aprobados en la materia de probabilidad en un grupo de 40 alumnos. Entonces, en este sentido, la variable X puede tomar cualquier número del conjunto de alumnos del grupo de 40. La variable X puede ser 0, puede ser 2, puede ser 35, puede ser 39, puede ser 40, ¿verdad? Alumnos aprobados en probabilidad. Estos son ejemplos de variables aleatorias discretas. Son ejemplos de variables aleatorias discretas. Si en algún momento se desconecta o me desconecta la señal, que no sé si se han dado cuenta, pero como que en vez de mejorar la señal de internet, más se está deteriorando. No sé si solo es acá conmigo, pero en vez de que mejore en tanto, todos lados está así. sí, gracias. Eso me he dado cuenta que la otra vez, por contarles algo, la otra vez estaba trabajando en el curso de 3:15 a 5 de la tarde. Yo llevaba trabajando 15 minutos y nadie me decía que ya no estaba yo conectado. En verdad no me di cuenta cuando me desconectó la señal. Es solo para suplicarles que si en algún momento me desconecto, si son tan amables de marcarme o dejarme una perdida, de esa manera reviso inmediatamente. Estamos a las 11. Eso. ¿Verdad? Para terminar a las 12. Muchas gracias, muy amable. Muy buena la idea de usted. Muy bien, entonces, continuando con las variables, vamos a ver entonces la variable aleatoria continua. Se le denomina variable porque puede tomar diferentes valores, eso ya lo dijimos, ¿verdad? Que una variable puede tomar diferentes valores en forma aleatoria, porque los valores que toma son totalmente al azar, por eso son aleatorias, y continua porque puede tomar tantos puntos enteros como fraccionarios, y un número infinito de ellos. Vamos a ver algunos ejemplos, pero primero quiero que entendamos bien. Una variable continua, entonces va a ser aleatoria. Dijimos que puede tomar cualquier número, ¿verdad? Puede tomar diferentes valores, es aleatoria porque se toma al azar, y continua porque puede tomar varios valores, tanto fraccionarios, y puede ser un número infinito. Vamos a ver algunos ejemplos. X es igual a la variable que nos define el diámetro de un engranaje en pulgadas. Hablamos de un engranaje, ¿verdad? Que puede ser, cuando hablamos de números infinitos, puede ser, imagínense usted que tenga un engranaje de 3.4 pulgadas, 3.4, 3.5, 3.6. Voy a escribir un ejemplo acá cuando hablamos de infinito. El 1.5, este es un ejemplo, este es 1.5. A 2, entre estos números puede haber una infinidad de números. Tendría, para empezar está el 1.5, pero podría estar el 1.51. Miren, ya es diferente. Pero podría estar el 1.52. Miren, no hemos llegado ni siquiera a 2. Entre este espacio hay una infinidad de posibles números. En este sentido podría haber uno de 1.525. Perdón, aquí se me fue el punto. Miren, entre 1.52 a 1.53
pueden haber muchos más números todavía. ¿Sí? Por eso se llaman infinitos. En este sentido puedo anotar otro 1.700. ¿Se dan cuenta? El 1.525 es menor que el 1.570 y es menor que el 1.53. No hemos llegado a 2. Para llegar a 2, entonces hay una infinidad de posibles valores. Por eso se llama infinito. En cambio, en el número, en la variable aleatoria discreta, ahí o es 1 o es 2, o es 3, o es 5. Pero entre 1 y 2, para la variable discreta no hay otro número. No hay otro número. De 1 a 2, no hay otro número que esté en medio de esos dos números. Para la variable aleatoria discreta. Ahora, para la variable aleatoria continua, hay una infinidad de números entre 1 a 2. Aquí estamos poniendo un ejemplo, le estoy escribiendo un ejemplo de 1.5 a 2. ¿Sí? Entonces, por eso es fraccionario, porque podríamos decir, convertir estos números en fracciones. Muy bien, a eso se debe el nombre variable aleatoria continua. Entonces, en el ejemplo primero decía que X es una variable que nos define el diámetro de un engranaje en pulgadas. Aquí están algunos ejemplos. X es igual a 5.0, 4.99, 4.98, 5.01, 5.011, 5.111, 5.12, 5.15, 5.28, 4.96. Miren, todas son medidas diferentes. Y cuando hablamos de engranajes, o es exacto o no funciona. Si dice 5.012, así debe de ser. Pero es que no tengo uno 5.12, pero tengo 5.015. Ya no va a funcionar, porque va a quedar grande. Entonces, ahí va la precisión en este sentido. Otro ejemplo de variable aleatoria continua es X, variable que nos define la longitud de un cable o circuito utilizando un arnés de auto. Aquí está que X es igual a 20.5 centímetros, 20.520 centímetros, 20.523 centímetros, 20.60, 20.90, 21, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, si se dan cuenta, aquí tenemos diferentes medidas, diferentes longitudes con variables continuas continuas, variables aleatorias continuas. Otro ejemplo dice X es una variable que nos define la concentración en gramos de plata de algunas muestras de mineral. X es igual a 14.8 gramos, 12.0, 10.0, 42.3, 15.0, 18.4, 19.0, 21.0, 20.8. Son algunos ejemplos entonces de variables continuas. Después de ver estos dos tipos de variables, vamos a ver entonces que hay algunas distribuciones de probabilidades con variables discretas y hay algunas con variables continuas. Distribuciones discretas. Discretas quiere decir que estamos usando variables aleatorias discretas. Las distribuciones de probabilidades discretas son aquellas en las que la variable aleatoria solo puede asumir ciertos valores,
claramente separados y son resultados de un conteo. Dentro de estas variables hay varios tipos de distribuciones discretas, tales como la distribución binomial, la distribución de Poisson, la distribución hipergeométrica. Son algunas, ¿verdad?, de estas distribuciones con variables discretas. Vamos a ver así de manera muy generalizada, bastante breve, porque pues ya les voy a explicar que va a haber un grupo que nos va a exponer sobre la distribución binomial, sobre la de Poisson y la de las otras que les voy a dar a conocer. Aquí entonces esta distribución binomial es de las más utilizadas por sus aplicaciones. Los experimentos que corresponden a distribuciones binomiales cumplen las siguientes características. Se realizan n intentos independientes y en cada uno se tiene 2 resultados posibles. Este es un ejemplo de la probabilidad de éxito y fracaso. Si comprendimos la probabilidad de éxito y fracaso, entonces no vamos a tener pena en ver que esa es una distribución binomial. ¿Sí? P, para esto entonces P va a tener, o va a ser la probabilidad de éxito. N va a ser el número de intentos independientes que se realizan. Y Q es la probabilidad de fracaso. Quien va a tener el gusto de exponernos la distribución binomial nos va a contar entonces en qué consiste, ¿verdad? Con ejemplos sobre la distribución binomial. Yo aquí les estoy dejando una pequeña muestra de lo que va a ser la exposición de distribución binomial. Distribución hipergeométrica representa el número de éxitos en una muestra aleatoria de tamaños n o de tamaño n seleccionada de n resultados posibles, de los cuales k son considerados como éxito y n menos k son considerados fracaso. También alguien nos va a hablar de esta distribución. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que expresa a partir de una frecuencia de ocurrencia media la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo. Concretamente, se especializa en la probabilidad de ocurrencia de sucesos con probabilidades muy pequeñas o sucesos raros. Representa el número de resultados que ocurren en un intento de tiempo dado o en una región específica indicando o indicado por T. Este es otro tipo de distribución con variable discreta. Estamos viendo acá 3 distribuciones con variables discretas. Vamos a ver algunas con variables continuas, algunas distribuciones con variables continuas. Recordarles que una variable continua es una variable que puede tomar cualquier valor dentro de un rango determinado. Ya les di a conocer un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos posibles valores podría haber en el rango de 1.5 a 2? Habrían una infinidad de posibles valores. Las distribuciones de probabilidad continuas son aquellas en las que la variable aleatoria puede asumir un número infinito de valores que son resultados de una medición. Por ejemplo, el valor de la temperatura media del aire en intervalos dados de tiempo. Por supuesto que las variables aleatorias continuas dependen de la exactitud del instrumento de medición, en este caso del termómetro. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de una variable continua, aparte de las que ya les di a conocer, la temperatura.
media del aire. Entonces, aquí nos indica que también va a depender del instrumento, de la exactitud del instrumento que se esté utilizando para la medición. En este caso, como estamos midiendo temperatura, el termómetro tendría que ser un instrumento exacto para tener la precisión y el resultado que deseamos. Existen varios tipos de distribuciones continuas de probabilidad. Está la distribución normal o gaussiana, está la distribución T de student, está la distribución chi cuadrado, está la distribución gamma. Las distribuciones continuas son imposibles de tabular y por lo tanto se representan con curvas. Aquí están algunas de las que vamos a ver porque por el tiempo quizá no veamos todas. Por el tiempo va a ser casi imposible que veamos todas, tomando en cuenta cuántas jornadas nos quedan para finalizar nuestro semestre. Una distribución normal o gaussiana es un modelo teórico capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria a una situación ideal. En otras palabras, la distribución normal adapta una variable aleatoria a una función que depende de la media y de la desviación típica. Es decir, la función y la variable aleatoria tendrán la misma representación por ligeras diferencias. Una distribución normal. Creo que tenía un ejemplo. Bueno, no tengo un ejemplo. Una distribución T de student. La distribución T de student o distribución T es un modelo teórico utilizado para aproximar el momento de primer orden de una población, normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño y se desconoce la desviación típica. En otras palabras, la distribución T es una distribución de probabilidad que estima el valor de la media de una muestra pequeña extraída de una población que sigue una distribución normal y de la cual no conocemos su desviación típica. Este es otro tipo de distribución con variables continuas. Distribución chi cuadrado. La distribución de chi cuadrado o cuadrada es una distribución continua que se especifica por los grados de libertad y el parámetro de no centralidad. La distribución es positivamente asimétrica, por la simetría disminuye el aumentar los grados de libertad. También, como les decía, pues el grupo nos va a ampliar esta parte. Yo solo estoy dando un pincelazo de lo que va a ser la distribución chi cuadrado. Distribución de gamma. La distribución gamma es una distribución con dos parámetros que pertenece a la distribución de probabilidades continuas. La distribución exponencial, distribución de Erlang y la distribución X superíndice 2 son casos particulares de la distribución gamma. Es otro tipo de distribución con variables continuas. Teorema de Bayes. El teorema de Bayes es la teoría de la probabilidad en una proposición planteada por el matemático inglés Thomas Bayes, que vivió entre 1702 a 1761, y publicada póstumamente en 1763, que expresa la probabilidad condicional en un evento aleatorio A dado B en términos de la distribución de probabilidad condicional del evento B dado A, y la distribución de probabilidad marginal de solo A. Entonces, ese es otro tipo de distribución con variable continua. Y tenemos otra distribución que es la distribución uniforme. Es una distribución, en una distribución todos y cada uno de los resultados del experimento tienen la misma probabilidad de ocurrir. Aquí hay un ejemplo. Si el experimento es lanzar un dado, el espacio muestral que representa los resultados del experimento es S igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué 6? Porque el dado tiene 6 lados.
Entonces, la probabilidad de obtener cada uno de los resultados del experimento es 1 de 6. Entonces, aquí ya en una tabla, por eso dijimos que una distribución es una tabla, ¿verdad?, en la que están las observaciones. Aquí en la tabla, el lado 1 tiene un sexto como probabilidad de que caiga. El 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, todos tienen la misma probabilidad. Por eso se llama uniforme, porque todos tienen la misma probabilidad, tienen ese espacio muestral que es de 1 a 6, tiene un sexto como probabilidad de que ocurra, ¿verdad?, al lanzar un dado. Esta es una distribución uniforme, es un ejemplo, ¿verdad?, que les estoy presentando sobre la distribución uniforme. Entonces, de manera, así de manera general, les he dado un recorrido de lo que va a ser la distribución de probabilidades, ¿sí? Es un breve recorrido que, ahí sí que, como dice nuestro programa, son las generalidades que les di a conocer sobre la distribución de probabilidades y que se va a desarrollar entre el 30, 7 y 13 de mayo. Muy bien, después de este breve recorrido de las probabilidades o de las distribuciones de probabilidades, voy a darles a conocer entonces cómo queda asignada las siguientes actividades. Permítanme y les presento me indican si ven la hoja que les estoy presentando, por favor. Sí, Lick, ya se ve. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, entonces, nuestra hoja de trabajo obviamente tiene la identificación, es una hoja de trabajo del bloque de aprendizajes 4, tiene una ponderación total de 10, y dice lo siguiente: realice las siguientes actividades que se detallan a continuación. Es una investigación documental, deben subirlo en el espacio de la plataforma el día 29 de abril del presente año, y tiene los siguientes incisos a realizar. Inciso A: en grupos realizar una investigación documental de los siguientes temas de la siguiente manera. La investigación documental va a tener una ponderación de 3, ¿sí? Entonces, ¿qué va a investigar cada uno? Son 5 grupos los que se organizaron para este trabajo y son los siguientes. Con el teorema de Bayes o la distribución de Bayes va a trabajar la compañera Cleidy Maribel, Augusto Gaspar y María Elisa Joana Andrés Francisquez. Ellos nos van a exponer el tema el 30 de abril. El grupo 2 está conformado por Cecilia Elizabeth, Zenaida Mateo y Darwin Shani. Ellos van a trabajar las distribuciones discretas y continuas. También va a estar el día 30 de abril. El grupo 3 está conformado por Andrés Bonifacio, María Santos y Ana María. Van a trabajar la distribución binomial. Aquí falta una letra, binomial. La distribución binomial, también para el 30 de abril. La distribución de Poisson va a estar a cargo de los compañeros Justina Elizabeth, Tomás Gerardo y Ridley Josué
González. Esto va a estar el 7 de mayo, va a ser para el 7 de mayo, pero todos deben de subir su trabajo el 29 de abril. El 7 de mayo van a compartirnos cómo quedó el trabajo, o qué comprendieron para nosotros ver, ¿verdad?, de qué se trata esta distribución de Poisson. Y la distribución normal, que tiene como subtemas el ajuste de la curva normal mediante la tabla de áreas, la bondad del ajuste de la curva normal y la prueba chi cuadrada. Está a cargo de Santiago Orlando, Petronila Ceci, Reina Regina y Lucía Juan. También nos van a compartir el 7 de mayo sobre esta temática. Son los 5, ya solo para estos 5 nos da tiempo trabajar. En el inciso B dice, en grupos deben prepararse para exponer el día 30 de abril y 7 de mayo del presente año, con un espacio de 25 minutos de la siguiente manera. La mayoría de los grupos tienen 3 elementos. Donde haya 4, pues le asignan otra función. Dice, un estudiante en 5 minutos explicará la temática en general. O sea, en 5 minutos nos explica, ¿verdad?, la teoría, en qué consiste, qué se hizo, por qué se hizo, no sé, ¿verdad?, qué puede encontrar en la investigación documental. Otro estudiante explicará el procedimiento de la elaboración de la temática. Aquí va a explicarnos, ¿verdad?, cómo se hace. Otro estudiante realizará un repaso con un ejercicio para afianzar la temática, ¿verdad? Entonces, de esta manera va a ser la exposición durante 25 minutos. Claro está que si ustedes quieren adelantarlo, lo pueden grabar en video, porque ya ven que a veces a última hora, de repente, mire, fíjese que iba a exponer Juan y no vino, pero Pedro trae el trabajo y no quiere exponer porque Antonio no quiso, en fin. A veces nos culpamos. Mejor, si ustedes quisieran adelantarlo, pues pueden grabarlo en video y ya solo proyectar el video ese día para que, pues, no tengamos ningún inconveniente. Y además, los 3 deben de tener listo el video, por si así fuera, porque a veces, bueno, o falla la señal con un compañero, o se arruina la máquina, o cualquier cosa a veces pasa, ¿verdad? Entonces, debemos de prever todo ese tipo de situaciones. Inciso C. Bueno, esta actividad, la actividad A ya les dije que tiene una ponderación de 3. La actividad B tiene una ponderación de 4. Y el inciso C, que también tiene una actividad, tiene un valor de 3 puntos. Dice, asignar 3 ejercicios para que sean resueltos por la general. Posteriormente, subirlos a la plataforma que se le indique. Entonces, en este sentido, esta actividad que inicia hoy y termina el 7 de mayo tiene un total de 10 puntos. ¿Sí? Tiene un total de 10 puntos. Ya les expliqué de qué manera están distribuidos. Y esta hoja de trabajo se las voy a compartir. Yo creo que hasta ahí está la asignación de las actividades que vamos a realizar. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, en este momento le cedo el espacio, ¿verdad? Y si no, de todas formas, este documento se los voy a compartir al grupo de WhatsApp. Compañero Santiago. Sí, gracias. Yo creí que se había retirado porque ya varias clases que no participaron. Bueno, gracias. De plano se va a comunicar ella conmigo y voy a indicarles en qué grupo va a estar asignada. Gracias, compañero Santiago. Bueno, entonces, compañeros, este es el trabajo que iniciamos hoy para terminarlo el 7 de mayo. Dejo de compartir este espacio. El siguiente punto, compañeros, es ver cómo vamos con los ejercicios del
bloque de aprendizaje 3. Les compartí un enlace. El día de hoy voy a revisar cómo estamos. Ya todos terminaron de trabajar los ejercicios, les hace falta. Voy a dejar de aquí al martes para que todo ese proceso finalice y poder yo descargar todas las calificaciones respectivas para ir sumando. La otra semana les voy a dar a conocer cómo vamos en zona, para que se vayan ustedes idealizando, ¿verdad? ¿Qué tanto llevamos, qué tanto nos hace falta? Compañero Santiago, nuevamente. La teoría empírica. Así. Sí, así es, así es. Entonces, por ejemplo, ¿usted qué grupo? Usted es del grupo 1. Bueno, cuando le envíen los ejercicios. Sí, sí, sí. Pero es que es para que interactuemos entre todos. Miren, ya vamos terminando el semestre, la carrera. Es bueno que siempre compartamos con los demás. Y como estamos trabajando en la virtualidad, entonces no podemos excusar que no tenemos tiempo, que no nos vemos, que podemos reunirnos en un horario en donde todos, pues, tengamos esa facilidad y ese espacio respectivo. Ahí estamos. Entonces, el compañero Santiago pregunta, yo ya lo había explicado y creo que lo vuelvo a explicar nuevamente. El compañero Santiago perteneció al grupo 1, entonces todos, absolutamente todos, le envían los ejercicios del grupo 1. Él va a calificar los ejercicios y va a subir la nota a la columna del grupo 1, ¿sí? Ahí en la columna del grupo 1 va a subir el compañero todas las notas de los que hagan su ejercicio. Quien no haga su ejercicio, pues obviamente no va a tener nota en la columna del grupo 1. El grupo 2, igual, todos los que hicieron su ejercicio, el grupo 2, se lo envían al grupo 2. El grupo 4, yo voy a calificar los ejercicios del grupo 4. No he recibido ni uno solo. Entonces, a mí me va a dar pena porque ya dije que de aquí al martes, pero no es culpa mía porque no me han enviado los ejercicios. ¿Sí? Así, con los demás grupos, yo les mandé un enlace en donde ustedes pueden ingresar. Y ahí están las columnas de cada uno de los grupos, ¿verdad? No sé si estamos con eso. Muy bien, entonces, para ir finalizando, tenemos todavía 25 minutos que podemos utilizar para ponernos de acuerdo, para empezar a trabajar de una vez, porque lo que yo no quiero es que se les avance el tiempo, es que se les acumule las tareas, entonces tenemos 25 minutos para organizarnos, ver la teoría, empezar nuestra investigación. A partir de ahorita, en 25 minutos podemos avanzar mucho, así que les dejo el espacio para que puedan empezar en este momento a organizar su trabajo de investigación. Si gustan, se desconectan, si gustan, siguen conectados, como ustedes gusten. Yo voy a estar aquí presente por cualquier situación que ustedes necesiten. Solo les voy a suplicar siempre su captura. Solo una compañera creo que me envió la captura. Ah, no, perdón, ya son 3. 3 compañeros me han enviado su captura como constancia de su asistencia. Así que el espacio es para ustedes, para que puedan trabajar.